la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que acabamos de escuchar corresponde a los últimos 4 versículos del capítulo 19 de San Lucas que veníamos leyendo esta semana. Y en estos versículos el Señor habla de la purificación del templo de Jerusalén. Se refiere al segundo templo de Jerusalén, para que tengamos en cuenta esto y podamos comprender bien. Tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos. Jesús hace referencia al segundo templo, del cual solamente quedó, después de ser destruido, solamente quedó lo que conocemos hoy en Israel como el Muro de las Lamentaciones. Y el templo de Jerusalén era la referencia oficial de la presencia de Dios. Y como los judíos tenían claro que en el templo de Jerusalén podían encontrarse con Dios y ofrecerle el culto y ofrecerle los sacrificios por el perdón de los pecados y en acción de gracias, entonces para ellos el templo de Jerusalén era lo máximo, era lo más grande, y eran muy celosos con el templo. Pero resulta que se fue distorsionando el propósito del uso inicial del templo a raíz de las ofrendas, porque la gente venía de otras ciudades de Judea, venían de lejos y por lo tanto no podían traer los animales, la ofrenda, los animales para el sacrificio que los sacerdotes ofrecían por el perdón de los pecados, y así las familias podían mantener esa comunión con Dios. Y por eso entonces se desató en el templo este gran comercio, desde cambistas hasta vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y entonces, lamentablemente, los comerciantes convirtieron el templo en una cueva de ladrones, como dice el Señor en el Evangelio, citando la profecía de Jeremías 7:11. Ustedes lo pueden ver allí. Incluso pueden leer el capítulo 7 del versículo 1 al 20 de Jeremías para ver lo que el Señor enseña en el Antiguo Testamento, lo que Dios Padre enseña en el Antiguo Testamento sobre el templo de Jerusalén. Ahora, lo importante hoy es que también hoy existen templos en los que los cristianos sabemos que son referencia de la presencia de Dios. Entonces Jesús les dice a ellos en aquel tiempo: el templo no es para esto que ustedes lo están utilizando. El templo es mi casa, es casa de Dios y es casa de oración. Lo mismo es el templo hoy, lo que nosotros conocemos como las iglesias, como las parroquias. Es lo mismo. Y por eso el Señor nos invita a tomar en cuenta su celo con el templo y nuestro comportamiento y nuestro uso con el templo. La pregunta que tenemos que hacernos es, primero, si vamos al templo. Segundo, si reconocemos que en el templo Dios está verdaderamente presente. Si Dios está presente, uno y trino, si Jesucristo, Eucaristía, está presente, si lo reconocemos. Tercero, tras ese reconocimiento en lo profundo del corazón,
entonces preguntarnos qué cosas estamos haciendo cuando vamos al templo, qué cosas hacemos cuando vamos al templo. ¿Hacemos lo que corresponde según su propósito de creación o estamos haciendo otras cosas? Si descubrimos que cuando vamos al templo estamos haciendo otras cosas, entonces precisamente para eso llega el Evangelio de hoy, para que nosotros nos arrepintamos de esas prácticas, pidamos perdón, hagamos propósito de enmienda, o sea, de no volverlo a hacer, y también podamos hacer penitencia para reparar las injusticias por ese pecado de profanación del templo, y hagamos desagravio para reparar las ofensas de la profanación del templo de Dios. Esto es muy importante tenerlo grabado en lo profundo del corazón. San Lucas 19:46. Mi casa es casa de oración. Que cuando el Espíritu Santo nos impulse para ir al templo, nosotros sepamos que al templo vamos al encuentro con Dios. ¿Y qué cosas se hacen en el templo y se deben hacer en el templo? Celebrar el sacrificio de la Santa Misa, la adoración del Santísimo Sacramento del altar, los sacramentos. En el templo también recibimos la catequesis, en el templo tenemos la oportunidad de recibir enseñanzas, de tener encuentros, retiros, y todo este tipo de situaciones o de encuentros maravillosos con Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos hacer el uso del templo que corresponde según la voluntad de Dios, sabiendo que todo lo contrario que hagamos es pecado, porque el Señor lo dice claro hoy. Mi casa es casa de oración, no es para otra cosa. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude tanto a los que celebran en el templo los oficios de culto, los oficios litúrgicos del templo, como los fieles que acuden al templo para beneficiarse de este servicio de culto litúrgico, que tengamos claro que hay que respetar el templo, que hay que cuidar el templo, que hay que usar el templo para lo que corresponde. De lo contrario, el Señor nos los va a reclamar y se va a convertir en un grave pecado como lo es la profanación del templo. Violar lo sagrado, utilizarlo para lo que no es sagrado, y eso es grave. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Si al escuchar el Evangelio de hoy descubrimos que nos hemos comportado o nos estamos comportando de manera irregular en el templo, pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos ayude para que en lo adelante nosotros seamos celosos, muy celosos con la casa de Dios, que es casa de oración, lo que conocemos como el templo, como la iglesia, como el lugar de encuentro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.